Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, auditores y auditoras. Iniciamos así nuestro programa del día de hoy. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total, en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. ¿Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, temor y locura? Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona llena de dulzura. Y México y Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos menos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Hay canto que mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero, espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento. Víctor Jara. Este poema de Víctor salió clandestinamente del Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara, de mano en mano, y finalmente luego se publicó. Hoy se cumplen 47 años del asesinato de Víctor Jara y estamos comenzando así nuestro programa recordando el cantautor nacional del día de hoy, Primera Línea, junto a Fernando Bamonde, Sebastián Aranda, Dali Boriterovich y nuestra invitada especial del día de hoy, Doris Sandoval, presidenta de la ANEF. Vamos entonces a lo que nos ocupa, porque hoy día va a ser un programa así, vamos a andar un poquito apretados de tiempo. Hay varios compromisos por parte de nuestros panelistas, así que andamos un poco alcanzados en el tiempo. Vamos a partir entonces saludando y agradeciendo la presencia de Doris en nuestro programa. Y vamos a pedirle, Doris, que inmediatamente entremos en terreno y que nos cuentes acerca de esta reunión de coordinación de organizaciones sociales realizada el sábado recién pasado. Doris, bienvenida al programa. Buenas tardes. Hola, hola Claudio, Fernando, querido compañero Sebastián y compañero Dalibor, un gusto poder verles y compartir estos minutos hoy día. Y efectivamente lo que ha venido pasando en las últimas poquitas semanas, digamos, en realidad, y que hoy cristalizó con la posibilidad de dar a conocer públicamente que las organizaciones sociales eh, llevan muchísimo tiempo, cada uno en su plena autonomía y ejercicio de su trabajo, desarrollando acciones desde el 18 de octubre en adelante a propósito de que se retomó, porque en realidad eh, podemos comentar que efectivamente el anhelo de una nueva constitución para nuestro país es de larga data. Así que, pero convengamos que efectivamente el movimiento del 18 de octubre en adelante empujó efectivamente, como dicen algunos, las barreras o el cerco o lo que sea de lo posible para recuperar esta esperanza que estaba anhelada en el corazón del pueblo chileno de contar y de terminar en primer lugar con la constitución fascista del dictador y poder reescribir todos y todas una nueva constitución. Y lo que hoy pudimos hacer es dar visibilidad pública a la coordinadora social por una nueva constitución que efectivamente tiene en este minuto en su articulación las organizaciones del territorio y del movimiento en general, donde los sindicalistas somos uno más, pero es una coordinadora tremendamente potente por lo que representa, por lo que agrupa y por lo que representamos cada uno y cada una de los que estamos sentados ahí. Y va efectivamente desde el territorio mismo, desde las juntas de vecinos, desde las uniones comunales, pasando por la red de voluntarios y voluntarias, pasando por el movimiento por la dignidad,
el movimiento No Más FP, el movimiento feminista, los colegios profesionales, etcétera. Por tanto, ahí hay una riqueza y una comprensión de la necesidad de estar presente en este momento histórico y dar un paso conjunto en este sentido. Es un paso profundamente político desde las organizaciones sociales que salen de las fronteras de su accionar propio y cotidiano a encontrarnos e intentar ser protagonistas de este proceso. Eso es lo que básicamente sucedió, por ejemplo, hoy día. No te escucho, Claudito. Tal como dijo un compañero el otro día, la frase más escuchada de este tiempo, activa tu micrófono. Ya. Don Dalibor, los saludamos, bienvenido al programa. Una breve opinión acerca de lo que nos está contando Doris, igual que nos pueda contar qué ocurre, la verdad, a nivel de los partidos políticos y la necesaria unidad para enfrentar este plebiscito y el cambio constitucional acá a nivel regional. Y bueno, tu pregunta para Doris, como es habitual en nuestro programa. Dalibor Eteros. Gracias. ¿Se oye? Sí. Gracias, Claudio. Muchas gracias también, Doris, por el tiempo que te das. Sabemos que estás trabajando, estás dedicada a tus labores vía remota muchas veces, pero eso demanda tiempo y no tiene ni un chiste estar todo el día conectado. Así que muchas gracias por el tiempo que nos das. Bueno, primero comentar que efectivamente esta coordinadora social sin duda viene a satisfacer una necesidad, a llenar un espacio que es necesario. Las organizaciones sociales hoy más que nunca tienen que dar su opinión respecto del proceso constituyente, de este plebiscito por lo menos. Deben desplegar sus esfuerzos también para que más gente participe, para que más gente sepa de qué se trata. Tienen una responsabilidad, diría yo. Entonces, es muy bueno que se haya ido dando este proceso un poco como de maduración en el tiempo y que hoy día ya estén en condiciones de manifestarse, ¿cierto? Como orgánica y por una opción clara y contundente como es el apruebo y como es también la convención constituyente. Entonces, por ese lado es fundamental, creo yo, que esta coordinadora trabaje de buena manera. Y por otra parte, tú me planteabas el tema de los partidos políticos. Bueno, efectivamente los partidos políticos de oposición hoy día están claramente alineados por el apruebo, claramente dispuestos y disponibles para trabajar por una campaña y por informar a la comunidad de la necesidad de participación, para contribuir también con lo que tiene que ver con los apoderados de mesa y hacer de este un proceso transparente, de que podamos tener todos tranquilidad de que se hizo bien. Así que hasta ahí, digamos, hay plenitud, hay consenso, digamos. Lo que obviamente es más complejo es lo que está ocurriendo a nivel más político, en términos ya de alianzas o de coaliciones electorales, donde ahí el apruebo tiene claramente distintas miradas y distintas acepciones, me atrevería a decir yo. No todo el mundo piensa lo mismo de la futura constitución, digamos. No todos quieren la misma o el mismo tipo de cambios. Nuestro partido claramente está por cambios profundos, por cambios radicales a este tema, no por maquillajes, y eso no siempre es bienvenido en todas las fuerzas políticas. Entonces hay un proceso ahí lento, complejo, que se cruza con las candidaturas. Es muy fácil decir hoy día, si no estamos todos unidos, va a ganar la derecha. Es muy fácil decir, hay que humanizar el modelo neoliberal, pero eso para nosotros, ninguna de esas dos afirmaciones tiene importancia ni profundidad. Ya no hay nada que humanizar, aquí hay que cambiar el modelo. No nos vamos a unir y vamos a estar todos juntos porque solamente hay que ganarle a Radonich en el municipio de Punta Arenas. Aquí hay que tener compromisos y disposición de cambio mucho más profundo. Entonces, esa es un poco la situación hoy día en general de los partidos. Pero para no latearlos más, digamos, más bien preguntarle a Doris
cómo ella ha estado viendo la situación política desde la ANEF, desde las organizaciones sociales, cuál es la opinión que hay de los dirigentes sociales, de los colegios profesionales, de las organizaciones en general, del comportamiento, del manejo de los partidos. Me gustaría un poco que nos contara cuál es la visión que ella tiene de eso. Entiendo que tengo la palabra para poder comentar lo que señala Dalibor. Es un tremendo tema el que plantea Dalibor para las organizaciones sociales y hubo varios días de ponerse de acuerdo en torno a la declaración, yo diría que la primera declaratoria de principio y pública que sacó la coordinadora hoy día y que entrega efectivamente un par de líneas respecto de esta relación y declara su independencia de los partidos políticos, pero también señala que está en este marco de este proceso histórico disponible para avanzar efectivamente con todas las fuerzas que están propiciando el apruebo, pero tal como bien señala Dalibor, no basta con esa declaración, en el apruebo hay gente del apruebo que no quiere una convención constitucional, por ejemplo, que no quiere hacer reforma al modelo neoliberal y que ni remotamente es partidario de poner fin y avanzar en una construcción cultural distinta a la relación entre hombres y mujeres en el modelo patriarcal de relación social, privada y pública. Entonces hay cosas que nos distinguen claramente. Y por eso es que la coordinadora ha planteado también la necesidad, porque no se había hecho, no lo habíamos hecho. Cada organización desarrolló sus propios procesos de discusión política en torno a cabildos y asambleas autoconvocadas y lo hizo cada quien en el marco de su organización. Y nunca nos hemos reunido todos y todas para contarnos qué estamos pensando respecto de los contenidos por los cuales queremos dotar nuestro accionar. Entonces, eso nos parecía que esa es una tarea política importante que nosotros queremos desarrollar en la coordinadora, escucharnos, no para negociar entre nosotros, oye, lo que dice el movimiento feminista, los sindicalistas queremos agregarle, ponerle esto, etcétera. Cada uno partimos de la base de que cada proceso ha sido legítimo en tanto y en cuanto ha sido efectivamente convocado y organizado en su momento, en el marco, se recuerdan entre que andábamos el año pasado entre marchas y cosas, cada uno de nosotros estaba haciendo sus cabildos y sus asambleas y sistematizando y todo aquello. Y eso quedó guardado en cada una de las organizaciones. ¿Y por qué le doy tiempo a esto? Porque a mí me parece que hay un hecho político de la máxima relevancia que se ha planteado aquí, Dalibor lo ha hecho también, que es efectivamente que construyamos lo que nosotros hemos llamado, no es muy creativo el nombre, pero es un mandato regional de los contenidos que nosotros queremos que efectivamente se instalen en la discusión de la nueva constitución, de manera tal que vaya como nos vaya eligiendo integrantes a la convención constitucional, que por cierto esperamos que gane, trabajaremos para eso con todas las dificultades que teóricamente uno ha tenido, yo tengo en particular, yo creo haberles contado, que lideré en la discusión de la NEF nacional cuando nosotros tomamos la decisión política. ¿Qué le pasó a Doris? Se nos cayó Doris. Estamos en primera línea esta tarde de 16 de septiembre de 2020, junto a Fernando Amonde, Sebastián Aranda y Dalibor Iterovich, hoy día conversando con la presidenta regional de la ANEF, Doris Sandoval.
La verdad es que el tiempo andaba más o menos nomás acá en Punta Arenas. Para quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook, estuvo nevando hace un ratito atrás, y eso también afecta, por supuesto, la conectividad. Mientras se reincorpora Doris, Fernando, aprovechar tu opinión para comentar efectivamente acerca de esta rearticulación de las organizaciones sociales y lo que ha pasado, porque efectivamente después del estallido social, también las diferentes organizaciones sociales como que de alguna manera perdieron ese protagonismo que durante la revuelta fue tan importante, ¿no? La misma unidad social como que se diluyó, etcétera. Y bueno, ahora para enfrentar el plebiscito, ¿se ha visto algún nivel de articulación? ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, saludar la iniciativa, cualquier tipo de organización en estos momentos y que sea en efecto representativa, que no sea solamente una persona y sus circunstancias, sino que involucra organización y que involucra, por lo tanto, demandas e intereses, creo que hay que saludarla. Sin embargo, mira, lamentablemente se desconectó Doris. La pregunta es, estratégicamente, ¿cómo se trabaja la unidad? En tanto que la unidad, particularmente en organizaciones sociales, es una unidad en ocasiones bien efímera, producto de la misma diversidad que tienen distintas organizaciones sociales y la capacidad que se tiende también de entender o cómo se entiende la acción política. Y eso creo que es un desafío mayor producto de la ruptura hoy día en la oposición, o en gran parte de ella, una ruptura horizontal entre las distintas fuerzas de oposición y posiblemente entre las distintas fuerzas políticas. Existe esta ruptura horizontal, sin embargo, lo más preocupante, producto de lo anterior, posiblemente, es la ruptura vertical que existe entre la política y la sociedad, entendiendo que también los partidos políticos poseen un rol relevante, lo han tenido, lo tienen y lo van a seguir teniendo para la producción de alianzas, pero también para poder avanzar en demandas que nos parecen hoy día mínimas, que es lo que comentaba Dalio, lo que está en juego no solamente es erigir una nueva forma de Estado, que es la tarea mayor de la política, y eso genera también un nivel de incertidumbre a la población cuando observa que la acción política en términos más tradicionales no es capaz de ponerse de acuerdo. Hay mucho llamado a unidad, es cierto. Sin embargo, aquí hay que poner por delante también las características que tenemos cada uno, que tienen cada uno de los partidos políticos, y sumar además las características que hoy día ha adquirido las distintas organizaciones sociales más tradicionales y otros movimientos sociales que regularmente terminan agotándose en demandas muy, muy específicas. Entonces, ese es un gran desafío. No cabe duda que la prueba va a resultar victorioso el 25 de octubre, pero sí nos cabe duda, y eso tiene que motivar la acción política, cómo finalmente termina el proceso, que es mucho más largo que el plebiscito de entrada. Lo que está en disputa van a ser, en efecto, los contenidos que va a tener esta nueva constitución que se va a establecer a propósito de la elección que está ahí a la vuelta de la esquina, que va a ocurrir en abril del próximo año. Sí, sobre el mismo tema, Sebastián, a veces que ahí tiene alguna distracción. Ya, ahí. Sebastián, sobre lo mismo que estamos conversando, el rol de las organizaciones sociales en este plebiscito, hay algunos temas que obviamente de alguna manera se vieron suspendidos con el advenimiento en medio de la revuelta de la crisis sanitaria del coronavirus. ¿Ah? Y algunos de ellos son efectivamente la discusión sobre algunos temas que quedaron ahí sobre la mesa
para emplazar al Parlamento a precisar lo que viene, que son las elecciones de los constituyentes o los constitucionales. Y dentro de ello está, las organizaciones sociales levantan esta bandera de que se pueden levantar listas de independientes, porque el acuerdo es que la elección sea igual como se eligen hoy día los parlamentarios. Y también está, por ejemplo, el tema de la participación de los pueblos originarios, etc. Entonces, en este marco, ¿cómo ves tú hoy día, a 40 días del plebiscito, el rol de las organizaciones sociales en esta contienda y la futura elección de constituyentes? Ahí está. Bueno, no sé si Doris podrá volver en algún momento, pero igual extenderle los saludos que en su momento no se pudo hacer. Ojalá vuelva para retomar también un tema que yo considero fundamental de cara al plebiscito y también fundamental dentro del marco de la pregunta planteada. Yo, mientras hablaba del rol de las organizaciones sociales, y las organizaciones sociales me refiero a organizaciones de interés físico, así como representaciones institucionales con carácter de clase, como los sindicatos, me parece que están hoy en día, no sé si metidos voluntaria o involuntariamente, dentro de lo que en los últimos programas, tanto invitados como panelistas han denominado las trampas que tiene este proceso constituyente. Yo comparto la tesis de que estamos ya insertos en un proceso constituyente, el cual puede tener infinitas posibilidades de resolución, y evidentemente quienes hoy en día ostentan estos, por así decirlo, privilegios constitucionales, van a tratar de poner la mayor cantidad de trampas y cortapisos para ostentar los mismos derechos. Ya sea a través de la estrategia declarativa directa, promover la opción del rechazo, como intentar disputar también los contenidos del texto en sí, del marco constituyente. Actualmente yo creo que la pandemia lo que ha permitido es precisamente invisibilizar esa expresión social que en su momento eran capaces de conducir y de canalizar las organizaciones sociales, sobre todo posterior obviamente del estallido social de octubre. Pero evidentemente por una cuestión práctica, que es el límite que existe hoy en día para la reunión y para también el ejercicio de la protesta y del ejercicio político, por así decirlo. Hoy en día está limitado un poco el trabajo organizacional a redes sociales, Zoom, y a nuevas formas también de hacer propaganda. Una de las características, yo creo que más particulares que tiene este periodo de propaganda oficial que ya se inició, una ausencia de un gran aparataje propagandístico institucional, llámese estático, propaganda en las calles, etcétera, etcétera, pero bueno, yo que en este momento me encuentro acá en Santiago, un día pasé por el centro y lo que me llamó mucho la atención, y yo creo que se replica a lo largo de todo Chile, al igual que en los Rayados, cada casa, de modo particular, tenía, o cada edificio, mejor dicho, tenía a lo menos 1, 2, 3 o más departamentos con manifestaciones a favor del apruebo. Eso también yo creo que alimenta un poco esa expresión social que antes se canalizaba, como bien decía, a través de la organización y a través de la manifestación. Hoy en día yo creo que la ha asumido de manera individual cada persona, cada grupo familiar, pero también expectantes. O sea, nosotros sabemos que la política se hace, ojalá en los mismos espacios, el debate evidentemente fluye mejor en los mismos espacios, y yo creo que a medida que se vayan abriendo esos espacios posterior a la votación de octubre, lo más probable es que exista ya una presión legítima, absoluta, pero ya una presión concreta para que el Parlamento efectivamente asegure
los compromisos que están asumidos con la misma ciudadanía desde noviembre, que todavía faltan por cumplir. Esto es los cupos de pueblos originarios, que yo entiendo que es una discusión que está avanzada, actualmente está en el Senado, y el cómo generar plataformas para que independientes también puedan presentarse, no necesariamente a través de la plataforma que le ofrecen los partidos políticos, sino que, igual, valga la redundancia, de manera independiente. Hay que ver de alguna manera si el escenario actual, que el que uno podría llegar a proyectar, no va a presentar más trampa. Uno tendería a pensar que sí. Lamentablemente, lo más probable es que el Ejecutivo siga presentando trampa o cortapiso y generando presiones indebidas o presiones que de repente rayan en lo ilegal, como esta declaración de que los fiscalizadores de salud puedan entrar a las casas violando al derecho a la privacidad. Quizás que arista ahora eso, y ahí quiero aprovechar de terminar mi intervención y aprovecho que está Doris de nuevo. Bueno, la saludo ahora directamente, no sé si está conectada. Sí. ¿Qué tal? Un abrazo, Doris. Y quería preguntarte sobre lo mismo, ¿de qué manera hoy, o cuál es la relación actualmente que tienen hoy en día los empleados, los trabajadores públicos con el Estado, que son, bueno, la primera línea de enfrentamiento entre comillas, de relación con el gobierno, y cómo de alguna manera se está viendo la relación que el Estado tiene con sus, bueno, que este gobierno tiene con sus trabajadores en relación principalmente con el tema de pandemia, bueno, los procesos de calificación. Bueno, ahí, no sé, abre un poco la pregunta, extenderla, acerca de cuál es la realidad que hoy en día tienen los trabajadores públicos en la región, una región que ya está nacionalmente conocida como la puntera, lamentablemente, por sus cifras de contagio, y sobre la cual sabemos muy bien que las autoridades han tenido una responsabilidad, a lo menos por su displicencia y ausencia de criterio en bastantes de las tomas de decisiones. Gracias Sebastián, y perdón por haber arruinado ese momento donde se me cayó todo el sistema y las dificultades que pueda tener para la grabación del programa. Yo creo que la relación de nuestra organización con el gobierno ha sido extremadamente compleja. El ministro Briones hace pocas semanas atrás dio un tremendo portazo de una insolencia increíble a nuestra confederación cuando decidió unilateralmente terminar con las conversaciones que se estaban sosteniendo, a propósito de que se sintió muy dañado porque la ANEF, finalmente la ANEF hizo un requerimiento y la Contraloría señaló que ni Hacienda ni el Servicio Civil tenían competencias para aprobar o desaprobar o echar a andar planes de retorno, porque efectivamente es así. Nosotros, por decirlo así, casi en jerga de guerra, pero la única autoridad que nosotros reconocemos en materia sanitaria es la del sector salud. Esa es la autoridad que nosotros reconocemos para estos efectos, y no que un ministro de Hacienda o el propio Servicio Civil dictamine planes de retorno, entre comillas, seguro para los trabajadores del Estado. Aquí ha habido una fuerte presión en la primera ola de la pandemia, y lo sigue habiendo permanentemente, en un doble discurso increíble de que los trabajadores del Estado, igual aprovechando a denostarnos públicamente, vuelvan al trabajo presencial. Y ustedes saben que nosotros rechazamos esos términos porque nosotros con toda responsabilidad decimos que el 100% de los trabajadores del Estado en todo el país, particularmente en la región, están ejerciendo su función. Una parte importante lo está haciendo de forma remota. Nos resistimos a utilizar el concepto de teletrabajo porque hoy día nos oponemos a legislar sobre esta materia. Creemos que sería la instancia propicia para precarizar aún más la función pública en el Estado, pero ese
esa es harina de otro costal, pero es parte, con esto también quiero decir que hay una presión enorme del gobierno, tremendamente desalmada, de avanzar incluso con una agenda legislativa en medio de la pandemia, en distintas áreas. Y por tanto ha sido una relación muy compleja porque se quiere, digamos, que efectivamente a como dé lugar los trabajadores públicos estén en trabajo presencial 100%. ¿Ya? No les basta con la primera línea del sector público descentralizado que ha estado desde el día 1 compartiendo en el fondo primera línea con todos los trabajadores del sector salud. Nosotros también tenemos nuestra primera línea, toda la red Sename, los gendarmes y las gendarmes también son funcionarios públicos, que duda cabe que han tenido que mantener su trabajo esencial con tremendos riesgos. Todo el sector que trabaja en frontera, aduana, SAC, Dirección General de Aeronáutica Civil, el IPS, Registro Civil, básicamente han estado con un trabajo presencial desde el día 1. Pero aquí se insiste en que se vuelva a la totalidad, generando toda clase de riesgo y dificultades. Esa relación se quebró, Briones, que es un gran insolente, y además claramente en el ejercicio de su función pública, además de ser ministro de Hacienda, realmente es el vocero, digamos, del gran empresariado a nivel del Estado. Es impresionante cómo él ha transgredido incluso los códigos como bien históricos y republicanos de ese ministerio, en fin. Y hoy día se restableció una relación, hay una próxima reunión con el gobierno el 25 de septiembre, pero realmente es una situación extremadamente compleja donde se ha querido avanzar con una agenda entre medio de la pandemia, una agenda precarizadora de la función pública y además yo creo que ustedes lo han abordado, me pareció haberlo visto, ¿cierto?, que abordaron el tema de presupuesto base cero ajustado con el dirigente nacional Carlos Insunza, que he dicho en chileno sencillo, digamos, el presupuesto base cero ajustado es una forma de desmantelar el Estado, ya no solo por la vía de despedir como lo hicieron la primera vez más de 11.000 funcionarios y con eso burdamente intentar achicar el Estado en términos de cantidad de funcionarios, sino esto es una estrategia mucho más compleja, que es que cuando salgamos de la pandemia, entre comillas, ya el año avance como que no salimos nunca, pero cuando lleguemos al 2021 vamos a encontrar una función pública reducida a la expresión estrictamente normativa y cada programa entre comillas nuevo que no esté vinculado a un cumplimiento de una ley, por ejemplo, que nuestros asesores han hecho el cálculo de que al menos hay un 40% del presupuesto de la nación que tiene esa condición y que por tanto podría, o si usted quiere desarrollar esa acción, ese programa, va a tener que poco menos que ponerse de rodillas frente al ministro Briones para que le entregue el financiamiento. Y va a tener que discutir año a año el financiamiento para un mismo programa. Eso es un atentado, bueno, por una parte debilita la función pública, pero es un atentado a el desarrollo de políticas públicas como todos nosotros la entendemos, ¿cierto? Una política pública que tiene una continuidad en el tiempo para poder desarrollarse, implementarse y que no tengas año a año que estar peleando presupuestos para cuestiones claves para la ciudadanía, que por cierto son mayoritariamente en el área social. Entonces esta gente en medio de la pandemia está ejerciendo, y las discusiones las estamos dando en estos días, porque todos sabemos que las discusiones presupuestarias se dan en esta fecha, están ahora desmantelando el Estado, y yo esto lo señalo con mucha fuerza y con mucha responsabilidad, y nos vamos a encontrar el 2021 con unos presupuestos que, sobre texto de la racionalización producto del estado de excepción y que se ha debido derivar y concentrar los recursos para enfrentar la pandemia, en medio de todo eso. Por eso es muy de una falta de ética y de humanidad increíble aprovechar ese discurso para introducir estos elementos que responden a una política absolutamente neoliberal. El presupuesto base cero es un invento de economistas norteamericanos y esta gente lo trajo aquí porque son unas formas de planificación presupuestaria.
pero nosotros decimos que esas formas de planificación presupuestaria que pueden servir para la empresa privada no aplican definitivamente al sector público, que está llamado a construir, obviamente, un presupuesto ordenado, que da cuenta, que se respalda con todo lo que hay que hacer, pero que construye política pública permanente para la ciudadanía. Entonces, estas son materias que están pasando ahora y que tienen van a tener este impacto en el 2021, y yo, sin ponerme muy bruja, efectivamente va a ser un desastre salir de esta situación y encontrarse con esta afrenta y al Estado y la función pública. Así que en esas peleas estamos, las peleas muy duras, muy estructurales, donde el ministro Briones realmente ha encabezado una férrea defensa de este modelo, y va a hacer mucho daño no solo a la discusión teórica de la planificación pública, sino al impacto que esto va a tener en los programas sociales, y que van en directo, no sé si beneficio o efectivamente contribuyen a tener algo de garantía a derechos sociales por parte del Estado. Por eso es que nosotros somos partidarios de que en la nueva Constitución eliminemos el concepto subsidiario y recuperemos el concepto de un Estado garante de derechos. Y hay que salir a explicarle a la ciudadanía también que eso no es solo una retórica, que tiene contenidos que nos afectan a todos y todas directamente. Por ahí yo diría que ha sido una relación extremadamente compleja, de un diálogo que tiene una contraparte, una soberbia infinita, y que en la región, también aprovecho a decirlo, nunca en estos meses de crisis hemos sido convocados a un diálogo de trabajo, de colaboración con el gobierno regional. Yo tengo ahí que andar mendigando en los WhatsApp, enviando correos que no responden, oficios que han respondido a destiempo. De hecho, la relación más fluida, y yo diría que incluso más respetuosa del punto de vista de la relación epistolar virtual, y ustedes me van a matar, pero ha sido con el general Ventura. Un hombre que responde el WhatsApp inmediatamente, que dentro del ámbito de su competencia toma decisiones. Obviamente, me imagino que se le facilita porque es una institución extremadamente jerarquizada, pero cuando esa misma relación se produce con el sector civil, la verdad es que el estándar es completamente distinto, y yo insisto, no hemos sido convocados nunca a ninguna relación de trabajo, y eso es un síntoma, ¿cierto? Un síntoma político claro de cómo se gobierna en los territorios. Yo no quiero más de esto. Esto ha sido realmente una pesadilla también desde el punto de vista de este aspecto que plantea Sebastián, ¿no? De la relación político-institucional con nuestra confederación. Ha sido muy respetuosa. Muy bien, estamos junto a Doris Sandoval, presidenta regional de la ANEF, en nuestro programa Primera Línea el día de hoy. Fernando Bamonde tiene la palabra para poder hacerle la pregunta a nuestra invitada, ya que antes no lo pudo hacer. Saludarte, Doris. Lo pendiente era consultarte y volver atrás con el tema de la coordinadora. Por cierto, saludar la instancia de organización, entendiendo las dificultades que esto tiene, porque el camino de la convergencia, de la confluencia, finalmente la unidad se da sobre todo en el ámbito de organizaciones sociales, sobre la base de la diversidad de las distintas instituciones, organizaciones o movimientos sociales, cosa de por sí difícil. Hacer el matiz entre lo que es el proceso constitucional, donde va a existir, y esperemos que exista, y pueda superarse incluso la convención constitucional, por lo que es un proceso constituyente, donde debiera existir una asamblea constituyente autodeterminada, cosa que no es nuestra realidad. En tal sentido, te iba a consultar, ya lo adelantabas en tu primera intervención, que realmente la forma en que se va a conducir este proceso va a determinar el fondo, vale decir los contenidos de la futura Carta Fundamental.
Y ahí consultarte respecto a los contenidos propiamente regionales. Acá hay un tema que es el centralismo, lo hemos visto de manifiesto a propósito de la crisis sanitaria, donde las autoridades locales tienen estos perritos de auto que asienten frente al movimiento de las autoridades nacionales con pocas competencias y además con pocas capacidades. ¿Cuál crees tú que un contenido básico de descentralización político-administrativa debiera estar contemplado en la futura Constitución? Tremenda pregunta, Fernando. Tremenda pregunta. A ver, bueno, primera línea, nosotros apostamos que efectivamente podamos, que va a ser una discusión a capa y espada seguramente, que es cambiar el carácter del Estado, ¿cierto? De pasar a un Estado subsidiario y recuperar, yo diría, y profundizar la noción de un Estado que se hace cargo de garantizar, no como plantea hoy día la Constitución, el acceso. Toda la Constitución del 80 habla del acceso y no se hace cargo de calidad de ese servicio, ni mucho menos de que efectivamente sea una garantía constitucional el derecho, por ejemplo, a una vivienda, a una seguridad social, etc. Segundo, otro elemento que también creo que son cuestiones que para los cuales requerimos que efectivamente una amplia cantidad de personas que tengan estas nociones lleguen a la Convención Constitucional, tiene que ver con el rol de los privados en este tema, porque la Constitución del 80 todos sabemos que es la que le dio efectivamente el pase político para que los privados se inmiscuyeran y fueran parte de situaciones centrales para la vida de las personas como la seguridad social, y todo esto se juega en una o dos, tres palabras que se sacan de una oración y ya estás. En el caso de la Constitución del 80, ¿cierto? Se habla del rol preferente del Estado en tal materia para dar paso a que lo que no es preferente pueda ser asumido expresamente por el sector privado. Y todos sabemos lo nefasto que aquello ha sido. Eso, por un lado, a nosotros nos ocupa muchísimo como trabajadores y trabajadoras del Estado. Otra situación es la discusión respecto del ordenamiento político-administrativo de la nación, y que ha quedado claro que no basta con declararse un Estado unitario y descentralizado. Muchos vamos seguramente a promover, hay que ir revisando cada uno, insisto, también de los resultados de los distintos cabildos y asambleas, la discusión en profundizar efectivamente la capacidad de las regiones de tener el control y el manejo, por cierto, en primer término de sus recursos naturales, recuperar la propiedad pública de estos recursos, una gran batalla a la que nosotros nos sumamos. Esperamos incluso que Modatima sea parte de las próximas horas también de la coordinadora social, porque tenemos que recuperar el agua como un bien público. Entonces, con esto quiero decir que una parte importante de los contenidos que nosotros vamos a promover tienen que ver, en primer lugar, con recuperar lo que nos fue arrebatado en la Constitución del 80 para llegar a un estándar mínimo de un país que se hace cargo efectivamente de su soberanía. Ya yo recordaba en un programa que me invitaron a propósito de los 47 años del golpe de Estado, que el compañero presidente Salvador Allende el 4 de septiembre del 72 le entregó a cada uno de los partidos de la Unidad Popular un documento que se llamó Mi Propuesta a los Chilenos, y hablaba de una nueva constitución, ¿ya? De una constitución donde él ponía el acento en la defensa de la economía nacional, de la soberanía geoeconómica y la propiedad social de los medios de producción. Yo sé que esto puede sonar un poquito extemporáneo, pero no debiera ser. Del punto de vista del lenguaje, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una noción de recuperación de condiciones básicas que nos hacen un Estado soberano, y que es volver a que cuestiones fundamentales, como por ejemplo el recurso hídrico, sea de propiedad pública. Y en materia de descentralización, obviamente,
nos parece que parte de esa discusión también está ahí, ¿cierto? En cómo profundizamos efectivamente la capacidad de hacernos cargo del control y del manejo de nuestros recursos en las regiones, cuestión que es una situación que incluso a propósito de la lógica de presupuesto base cero ajustado trae grandes dificultades para los gobiernos regionales en concreto en la administración de sus recursos. Hay una vuelta atrás en retornar a decisiones centralizadas del presupuesto. Yo quiero quiero una constitución que efectivamente garantice, por ejemplo, que en el caso de los municipios se elimine esta condición de que los municipios son administradores locales. Nosotros que aspiramos a gobiernos locales que profundicen aún más la capacidad de toma de decisión en el territorio y hagan vinculante la vocación de desarrollo que se pueda plantear en lo local a través de un municipio con la propia actividad regional. Ese tipo de cosas son enclaves que debilitan a los gobiernos locales y, por cierto, a los gobiernos regionales. ¿Y dónde están esos enclaves? En la Constitución del 80. En la Constitución del 80 donde se habla de administraciones locales y hemos levantado durante tantos años el concepto de gobierno local precisamente para profundizar en la línea que tú señalas. Y obviamente yo creo una discusión ineludible va a ser el tema de efectivamente si queremos avanzar, que tampoco es un desastre, siempre se ha pintado como que es la debacle absoluta pensar en un Chile como un Estado federado. Se tiene mucho temor a esa discusión y yo creo que esa es una discusión que tenemos que dar de cara a la convención constitucional, porque los intentos que se hicieron en los años de la transición de avanzar a esta noción de Estado unitario descentralizado no ha dado el ancho, definitivamente no ha proporcionado todas las herramientas para profundizar la democracia en el espacio regional. Yo sé que son cuestiones como medias áridas, pero que son fundamentales a la hora de reordenar nuestra vida institucional. Y creo que son cuestiones que nos van a tomar mucha discusión, en una discusión que va a ser súper compleja, porque tal como ustedes señalaban, esta es una convención constitucional que ya tiene desde fuera diseñados los quórum por los que va a decidir cuestiones fundamentales. Y va a ser integrada por 155 personas. Nuestros representantes de la región debieran ser, de acuerdo al sistema de la última elección, 3, y para alcanzar esos 2/3, ¿cierto? Necesitamos más de 100 votos para que cada tema como estos pueda efectivamente sean parte de los acuerdos que tenga la Convención Constitucional. Entonces, la voluntad mayoritaria del apruebo también debiera reflejarse en la capacidad de tener unas mayorías importantes en la Convención Constitucional, porque tiene esta traba, ¿no? O este mecanismo de este quórum de los 2/3. Así que es tremendo el desafío de cómo debemos tener claros los contenidos a los que queremos llegar, a propósito de los mandatos y que hemos hablado, pero también la posibilidad real de incidir en la redacción de la Constitución de cada uno de estos elementos. Así que está la tarea bien difícil, pero obviamente es una tarea en extremo motivadora para cada uno de los que está interesado en estos asuntos que debieran interesarnos a todos y todas, porque no es cierto que la Constitución sea algo retórico que no impacte la vida de las personas. Muy bien. La verdad es que se nos ha ido volando el programa, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Nuestros panelistas tienen algunos otros compromisos, por lo tanto vamos a tratar de terminarlo a tiempo. No alcanzamos a hacer una segunda vuelta con preguntas a nuestra invitada, así que le damos las palabras a todos nuestros panelistas y finalmente cerramos con nuestra invitada también para que se despiden del programa con alguna opinión sobre lo que hemos estado conversando hoy día. Dalibor Eterovich, para cerrar. Gracias, Claudio. Claro, como no hay consulta, pero vamos a hacer una afirmación, digamos, que a ver si después la Doris nos da su opinión, digamos, pero poder decir que la experiencia personal de Doris, del gobierno de Bachelet 1, de Piñera 1, de Bachelet 2 y Piñera 2, desde la perspectiva de la
administración pública y del trabajador del sector público, a mí me tocó ver un verdadero zigzag, digamos, una suerte de serrucho en términos de actividad laboral y de actividad laboral particularmente. Y me tocó ver claramente en el periodo de Bachelet 1, por ejemplo, las oficinas funcionando hasta muy tarde en el edificio de los servicios públicos, mucha demanda y queja incluso del sector público en términos de la sobrecarga de trabajo, de que había mucha pega, y que bienvenido sea la queja en ese sentido, porque finalmente estábamos hablando de que había un Estado que se estaba moviendo en alguna dirección, que había una región que estaba de alguna forma invirtiendo más. Entonces, eso después uno vuelve a constatar en el gobierno de Piñera 1, como digo, y sucesivamente, que eso decae tremendamente, y se habló de 24 horas, el gobierno los mejores, y la verdad es que a las 5 de la tarde todo cerrado, no había proyectos importantes para la región. Entonces, la utilización que hace la derecha del Estado es muy cruda, y termina incluso desprestigiando los servicios públicos, utilizándolos para su propio beneficio político, pero nunca para lo que son, y deja al INE muy mal parado con un horrible, ¿cómo se llama? Cuando hizo el censo. Hace poco al Servicio de Impuestos Internos estuvo metido en un tremendo forro, diría yo, porque lo obliga a entregar bonos en tiempos de pandemia, digamos, una cosa que no está dentro de sus facultades. El Servicio de Salud lo pesca tarde, mal y nunca, digamos, cuando el tema hoy día principal es la salud, que hablar de mujer y equidad de género. Entonces, finalmente todo eso es muy maltratado por parte de la derecha, y yo me atrevo a decir que las experiencias con Bachelet 1 y 2 fueron distintas en términos de que ahí la queja era, falta personal. Entonces, no sé qué opina un poco de esa mirada para el final. Gracias. Para el final. Don Sebastián Aranda, su reflexión final para cerrar el programa. Cortita. Sí, quería destacar esta plataforma, esta coordinadora, sobre todo en el contexto de debate constituyente, y sobre todo también en el contexto que yo creo que ha aparejado dentro de la discusión constituyente de soberanía. Yo creo que es un concepto absolutamente necesario retomarlo, sobre todo desde la perspectiva de Magallanes, y sobre todo de la perspectiva no solo de la toma de decisiones, que nosotros ya vimos la necesidad de que efectivamente ojalá varias de las decisiones de salubridad en este contexto se tomaran en Magallanes, considerando las características de Magallanes y no lo que la gente del gobierno central determinaba. Así como también la discusión, yo creo, absolutamente sana y necesaria acerca de los recursos naturales de la región deberían también ser aprovechados y discutidos también en virtud de la propia sobrevivencia del pueblo magallánico. Así que eso, nada más. Fernando, tu reflexión final. Sí, despedirme de Dori, agradecerle su tiempo. Entiendo que en unos minutos más, una hora más, va a estar Dalibor reunido con los presidentes de los partidos de oposición, y entiendo que también va a estar el ex intendente Jorge Flies. Si está Jorge Flies, Dalibor, te pido que le preguntes a quién representa y cuál es su idea de un Estado en términos de contenidos pensando en la región. Cuestión que por lo demás te hago la consulta y la precisión porque nunca me quedó claro a quién o qué representa. Ya, me sumo a la pregunta. Dori, para cerrar, por favor, y despedir el programa del día de hoy. Yo agradecer como siempre este espacio de conversación con ustedes a través de Radio Nuevo Mundo. Efectivamente, invitar a la comunidad a ser parte de esta gesta histórica, honrar la movilización social que ha costado vidas humanas, mutilaciones, gran represión y hasta el día de hoy efectivamente la presencia en las cárceles chilenas de presos y presas políticas de la revuelta. No queda otra cosa que cada uno y cada una en los espacios que corresponde honremos esta movilización con la mayor unidad de la que seamos capaces de generar.
siento que nosotros con gran trabajo, de muchas voluntades, estamos dando un paso de un debe que teníamos como organizaciones sociales, y seguiremos en esa línea, trabajando para que derribar algunos mitos, como que participar en la convención es solo para expertos, expertas, para abogados, que si gana la PRO esto es un desastre porque viene la debacle, la pérdida de la institucionalidad del país. Eso no es así, no hay ninguna evidencia en el mundo, que la evidencia al revés. Luego de procesos de gran controversia y movilización, son estos espacios de asambleas constituyentes o de convenciones en distintos formatos que se han dado en el mundo los que permiten reencontrar a pueblos que han estado efectivamente fragmentados por situaciones de profunda inequidad. Al contrario, esta es una oportunidad histórica para retomar y recuperar la senda de una vida con unos estándares mínimos de dignidad, de libertad y de justicia social. Los trabajadores del Estado, yo también los llamo, a los funcionarios y funcionarias públicas de la región, a ser parte activa de estos procesos. No tengan temor, nosotros nos vamos a pedirles que en horarios de trabajo hagan propaganda sobre este tema, pero no es lo mismo llamar a votar a prueba y convención constitucional que llamar a votar por un determinado candidato en una elección parlamentaria. Yo creo que de pronto se ha intentado confundir a los funcionarios para que efectivamente no tengan opinión sobre nada, y eso nos parece que no es así. Así que muchas gracias por el espacio y a continuar trabajando, esperar que la reunión de Dalibor resulte efectiva. Ojalá la oposición pudiese tener un comando más unitario, y así cada uno en el rol que le corresponde pueda, insisto, honrar la movilización social con la mayor unidad en el rol que cada uno tiene en este momento histórico. La historia nos juzgará, creo yo, a cada uno humildemente en el rol que está cumpliendo. Así que gracias Fernando, Dalibor, Sebastián, por las preguntas que también ayudan a ordenar ideas y levantar reflexión sobre los temas que estamos todos y todas ocupados en atender. Así que muchas gracias, Claudio, señor conductor del programa. Bueno, gracias a ti, Doris. Nosotros nos reencontramos este 18, no, vamos a bailar cueca. Nos encontramos el próximo lunes en una nueva edición de Primera Línea. Chao a todos y todas.